Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que va a resonar profundamente en el corazón de muchos de ustedes, especialmente en aquellos que, como yo, sienten una fascinación especial por el cautivador mundo de las series turcas. Vamos a desgranar y analizar con detalle dos conceptos que han logrado capturar la atención y la imaginación de miles de espectadores alrededor del globo: mi sueño familiar, y la siempre fascinante idea de la mujer ideal, un concepto que cobra especial relevancia cuando lo pensamos en el contexto de personajes memorables y las brillantes interpretaciones de actores tan carismáticos como Can Yaman. Así que si son aficionados acérrimos de las telenovelas, si el romance les acelera el pulso, o si simplemente sienten una curiosidad innata por desentrañar qué es aquello que hace que una historia y sus personajes conecten tan profundamente con nosotros, este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Y por supuesto, antes de que nos adentremos por completo en este apasionante análisis, les recuerdo, con la misma calidez de siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para suscribirse al canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras, análisis y descubrimientos. Cuando decimos mi sueño familiar, estamos hablando de mucho más que una simple serie, estamos evocando una experiencia completa, una inmersión total. Hablamos de ese tipo de narrativas que tienen el poder mágico de transportarnos a universos paralelos, que nos permiten sentirnos intrínsecamente parte de las vidas de los personajes, que nos arrancan risas sinceras, nos conmueven hasta las lágrimas y, lo más importante, nos invitan a soñar, a concebir nuestras propias aspiraciones. Y dentro de este cosmos de historias, las aspiraciones más profundas de los personajes, sus anhelos más fervientes por construir una vida familiar plena y feliz, se erigen como el eje central. Pero, ¿qué significa realmente tener un sueño familiar en este contexto? Para la gran mayoría, representa la imagen idílica de un hogar rebosante de amor incondicional, de una comprensión mutua profunda, de un apoyo inquebrantable en cada paso del camino y de la construcción conjunta y esperanzadora de un futuro. Es ese ideal, ese faro de esperanza, que los protagonistas persiguen incansablemente, a menudo enfrentándose a un sinfín de obstáculos, malentendidos dolorosos y adversidades que ponen a prueba su temple. Estas series turcas se caracterizan por su habilidad para explorar las complejas dinámicas familiares, las profundas relaciones intergeneracionales, los sacrificios conmovedores que se realizan por el bienestar de los seres queridos y la búsqueda incansable de la felicidad doméstica. Es habitual ver personajes que, a pesar de las limitaciones económicas, las presiones sociales que los ahogan o los conflictos internos que los atormentan, jamás claudican en su objetivo principal: crear y preservar un núcleo familiar sólido, unido y, sobre todo, feliz. La belleza intrínseca de estas narrativas reside en su asombrosa capacidad para reflejar nuestras propias esperanzas más íntimas y nuestros deseos más profundos, sirviendo como un recordatorio constante de la importancia fundamental e irreemplazable que tienen los lazos afectivos en la trama de nuestras propias vidas. Y si de sueños familiares hablamos, de aspiraciones de hogar y de proyectos de vida compartidos, es inevitable que la figura de la mujer ideal entre en juego de una manera sumamente significativa y con un peso narrativo considerable. En muchas de estas producciones, especialmente aquellas en las que un galán consumado como Can Yaman ostenta un papel protagónico central, la búsqueda de esta esquiva y fascinante mujer ideal se transforma en una subtrama crucial que atrapa al espectador. Pero, ¿qué es exactamente esta mujer ideal en el contexto específico de estas series? Es un concepto que, si bien es cierto que puede presentar matices y variaciones de una historia a otra, tiende a englobar un conjunto de cualidades intrínsecamente admirables y deseables. Por un lado está la belleza y sí, es innegable que la apariencia física juega un papel, pero es vital recalcar que raramente constituye el único factor determinante. La mujer ideal en estas narrativas suele ser descrita como una persona inteligente, poseedora de un carácter firme y decidido, independiente y con una fuerte personalidad, pero que al mismo tiempo demuestra un profundo sentido de la lealtad inquebrantable y un compromiso férreo. Es en esencia alguien que no solo complementa a la perfección al protagonista masculino, sino que también lo desafía constantemente, lo impulsa a superarse y a alcanzar su máximo potencial, y comparte activamente sus valores más profundos. Con frecuencia, esta figura de la mujer ideal se presenta como alguien fuerte, capaz de afrontar y superar las adversidades codo con codo junto a su pareja, y que además posee una empatía desbordante y una compasión que conmueve. Es esa compañera indispensable que entiende sus luchas más íntimas, que celebra con júbilo sus triunfos, por pequeños que sean, y que permanece firme a su lado en los momentos más difíciles y oscuros.
Si nos detenemos a pensar en los personajes que Kanyaman ha tenido el placer de interpretar, y con su carisma magnético e innegable que lo caracteriza, ha dado vida a hombres que, si bien pueden presentar sus propias imperfecciones y luchas internas, siempre buscan esa conexión profunda, esa alma gemela que sea capaz de llenar sus vidas de un propósito y un significado trascendental. Y la mujer que logra conquistarlos, la que irrumpe en sus vidas para transformarlas por completo, en estas narrativas, suele ser precisamente aquella que tiene la capacidad de romper sus esquemas preestablecidos, la que les ofrece una perspectiva completamente nueva y enriquecedora, la que enciende la chispa de un amor verdadero, apasionado y duradero. A veces esta mujer ideal se manifiesta como una auténtica fuerza de la naturaleza, decidida, con ambiciones propias y sueños bien definidos. Otras veces, puede ser la encarnación misma de la dulzura y la bondad infinita, pero siempre con una fortaleza interna indomable que la vuelve irresistiblemente atractiva. La interacción dinámica y a menudo explosiva entre el protagonista masculino y esta mujer ideal es lo que, en la mayoría de los casos, impulsa la trama hacia adelante, generando momentos de tensión romántica palpable, de romance apasionado que deja sin aliento y, fundamentalmente, de un crecimiento personal mutuo significativo para ambos. Resulta fascinante analizar la forma en que estas series turcas se dedican a construir estos arquetipos tan cautivadores. Es importante destacar que no siempre se trata de una perfección inalcanzable y utópica, sino más bien de la representación y encarnación de cualidades intrínsecamente deseables que logran conectar y resonar profundamente con el público espectador. La mujer ideal puede ser aquella que, a pesar de las barreras sociales o culturales infranqueables, logra conquistar el corazón de un hombre adinerado y poderoso. O puede ser la figura de aquella que, a través de su inteligencia perspicaz y su inquebrantable resiliencia ante la adversidad, se convierte en el pilar fundamental en la vida de un hombre que, por azares del destino, lo ha perdido todo. En el caso específico de Mi sueño familiar, este concepto se entrelaza de manera intrínseca con la poderosa idea de un hogar, de un proyecto de vida que se construye y se comparte en equipo. La mujer ideal, en este contexto, trasciende la mera figura de la pareja romántica para convertirse también en la futura madre, en la compañera inseparable en la crianza y educación de los hijos, en la arquitecta visionaria de un futuro familiar sólido y próspero. Y es precisamente aquí, en este punto de confluencia de ideales y aspiraciones, donde reside la magia incomparable de la actuación. Actores de la talla de Kanyaman, dotados de una presencia escénica electrizante y una capacidad innata para transmitir emociones complejas y profundas, logran dar vida a estos personajes de una manera que los hace sentir reales, tangibles, y hacen creíbles estas aspiraciones que parecen sacadas de un cuento de hadas. La química magnética y palpable que desarrolla con sus coestrellas es, sin lugar a dudas, un factor fundamental para que la audiencia se enamore perdidamente de la pareja protagonista y, sobre todo, para que crea firmemente en la viabilidad y la belleza de su sueño familiar. Cuando somos testigos de estos talentosos actores interpretando a hombres que buscan apasionadamente el amor verdadero y a mujeres que personifican a la perfección esas cualidades soñadas, es increíblemente fácil proyectarnos en sus historias, sentirnos parte de sus vivencias y desear que sus anhelos se cumplan. Nos hacen creer de una manera casi tangible que el amor verdadero no es solo un mito, que los sueños, incluso los más ambiciosos, tienen la posibilidad de ser alcanzados, y que la familia, en su forma más pura y auténtica, representa el pilar más importante e irreemplazable de la vida humana. Además, es esencial recordar que estas narrativas, si bien es cierto que pueden idealizar ciertos aspectos de la vida y de las relaciones humanas, también suelen abordar con una sensibilidad conmovedora temas universales que nos tocan a todos, como el perdón reparador, la reconciliación sanadora y la superación valiente de los propios miedos paralizantes. La búsqueda incansable de la mujer ideal y la construcción meticulosa de un sueño familiar no son, en absoluto, caminos fáciles o exentos de dificultades. Las series nos muestran de manera vívida y realista los desafíos inherentes que implican estos procesos. Hay celos que corrompen, malentendidos que separan, e incluso traiciones dolorosas que ponen a prueba la fortaleza de los vínculos. Sin embargo, lo que invariablemente prevalece y se erige como triunfante es la fuerza indestructible del amor y el deseo ferviente de forjar un futuro mejor. La audiencia se identifica profundamente con estas luchas porque, en lo más hondo de nuestro ser, todos aspiramos a cultivar esas relaciones significativas y duraderas que nos brinden un refugio seguro de amor, comprensión y estabilidad.
Si analizamos detenidamente Mi sueño familiar y la figura omnipresente de la mujer ideal, en el contexto de estas producciones que tanto amamos, podemos identificar un patrón narrativo muy claro y recurrente. Todo gira en torno a la búsqueda apasionada de la plenitud. Y esta plenitud no se limita únicamente a la esfera romántica, sino que abarca la realización de una vida verdaderamente compartida, la construcción activa de un proyecto de vida conjunto y significativo. La mujer ideal, en este escenario tan cuidadosamente diseñado, se presenta como la pieza clave, el elemento indispensable para completar ese intrincado rompecabezas, la que aporta el equilibrio necesario, la que comparte la visión compartida de un futuro idílico y prometedor. Y Can Yaman, con la profundidad y el carisma que imprime en los roles que ha elegido interpretar, se posiciona con frecuencia como ese hombre que está listo, en cuerpo y alma, para embarcarse en esa búsqueda trascendental, un hombre que, a pesar de sus propios conflictos internos y sus luchas personales, anhela con todas sus fuerzas esa conexión profunda y ese amor transformador que lo impulse a construir, finalmente, su propio y anhelado sueño familiar. En resumen, hemos tenido el placer de desgranar la profunda y significativa conexión que existe entre Mi sueño familiar y la aspiración universal por encontrar a esa enigmática y fascinante mujer ideal en el contexto de las series turcas que tanto nos cautivan y nos hacen soñar. Hemos explorado en detalle cómo estas historias nos presentan ideales de hogar, de pareja y de vida, y cómo la magia insuperable de la actuación, especialmente la de talentos excepcionales como Can Yaman, logra dar vida a estas fantasías románticas de una manera que nos conmueve y nos inspira. Hemos visto que la figura de la mujer ideal trasciende la mera apariencia física para encarnar una combinación poderosa de fuerza interior, inteligencia aguda, lealtad inquebrantable y un amor profundo y genuino, cualidades que constituyen los cimientos esenciales de cualquier relación duradera y de un hogar verdaderamente feliz. Y Mi sueño familiar, en sí misma, representa esa meta anhelada, ese objetivo último al que aspiran muchos de los personajes, y por extensión, muchos de nosotros en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en este apasionante análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora me encantaría escuchar su valiosa opinión, abrir este espacio para el diálogo. ¿Qué características consideran ustedes que son absolutamente esenciales en la figura de la mujer ideal? ¿Qué es lo que más les atrae, lo que más les cautiva de las historias que giran en torno a la poderosa y esperanzadora temática de Mi sueño familiar? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leer sus reflexiones y tener la oportunidad de interactuar con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si ha despertado alguna emoción o reflexión en ustedes, no olviden darle un gran y sonoro asterisco me gusta, asterisco compartirlo generosamente con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, no esperen más y asterisco suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, que tengan un día maravilloso.